Saludos, mi nombre es Luis Daniel Díaz Peña y les estaré hablando en esta exposición sobre el cableado estructurado. Esta exposición es para la materia telecomunicación de datos. Así que iniciemos. Vamos a ver qué es el cableado estructurado. Bueno, el cableado estructurado es un sistema de cableado, es decir, cables, conectores, dispositivos y canalizaciones que componen la infraestructura de telecomunicaciones interior de un edificio o recinto. A eso es que nos referimos cuando hablamos de cableado estructurado, de esa interconexión de equipos, esa red, esa infraestructura que permite esa intercomunicación. A eso es que llamamos cableado estructurado. Este sistema sigue normas y estándares específicos a la hora de diseñarlo, para que puedan ser fácilmente entendidos por instaladores, por los administradores de redes y por los técnicos y los demás especializados en esa área. Así que los estándares o normas son reglas que definen ciertas instituciones mayormente de Estados Unidos para identificar cada componente del sistema, de que sea de alta calidad y de que vaya de acuerdo a la red, a esa red que conforma el cableado estructurado. Por ejemplo, en las imágenes podemos ver como siempre este tipo de cableado estructurado se ven en los edificios, aunque también se ven en organizaciones y empresas, pero lo más común es en edificios o un recinto. Aquí vemos en un edificio cómo está instalado el cableado estructurado, y aquí vemos esto es un armario rack y rack de comunicaciones, donde están los equipos de donde salen los cables de interconexión, que más adelante vamos a hablar de eso. Así que sigamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos otra imagen que también la veremos más adelante, la seguiremos viendo, sobre cómo es la instalación de un cableado estructurado en un edificio. Aquí vemos las partes que tiene, que también la vamos a explicar. Ok, elementos básicos. Vamos a hablar de los elementos básicos de un cableado estructurado. El cableado estructurado debe tener los siguientes elementos. Estos elementos que voy a definir también se le conocen como subsistemas y son 6. Así que iniciemos por el primero. Este se llama instalaciones de entrada, pero mayormente se le conoce como acometida. Es el punto donde entran los servicios al edificio y se les realiza una adaptación para mantenerlos unidos al edificio y hacerlos llegar a los diferentes lugares del edificio en su parte interior. Bueno, ahí repetimos mucho edificio, pero creo que se dio a entender. Acá, donde vemos un número 1, que se llama, aquí acometida en el número 1, se refiere a esta línea verde que son los servicios de telecomunicaciones exteriores, como la telefonía para que se conecten los teléfonos al edificio. O sea, el servicio de telefonía que es exterior al edificio entra por aquí, por la acometida, y lo podemos ver aquí también en la segunda imagen, donde dice Entrance Facility, que es esta línea verde que entra acá. Esa es la acometida, a eso es que se refiere. Bien, vamos con el siguiente subsistema. El siguiente subsistema es el cuarto de equipos. Es el espacio o habitación, en algunos casos un gabinete, en donde se instalan los racks de comunicaciones. Los racks también son armarios rack, que es como un gabinete donde están contenidos los racks, valga la redundancia, que son los dispositivos. A veces son computadoras, son a veces servidores que están alojados en ese armario. Entonces, todos esos equipos se guardan en un cuarto o en una habitación,
y tiene como función principal ese cuarto la de alojar el equipamiento necesario perdón, para distribuir los servicios de telecomunicaciones a puntos intermedios de distribución. O sea, de entrada, eso, después de la entrada cometida, que entran los servicios exteriores, como lo de telefonía o también puede ser internet, se van al cuarto de equipos. Esa línea va y se conecta a los equipos de ese cuarto, como lo vemos aquí en el número 2 de la foto. Y aquí en la segunda imagen vemos aquí el Equipment Room, que aquí están los equipos que están alojados en ese cuarto. Ese cable de entrada, que es la acometida, va allá. Bueno, aquí en el ejemplo va a este dispositivo, que es un gateway, y de aquí va al equipamiento al cuarto a los equipos que están en el cuarto de equipos. Y de aquí es que se va a distribuir a los demás pisos del edificio a través de otros dispositivos. Pero la función es que aloje, ya en fin, el cuarto de equipos es que aloje esos dispositivos o esos equipos que van a distribuir lo de los servicios de telecomunicaciones a diferentes puntos. Bien, está el cableado vertical o backbone, que posibilita la interconexión entre los diferentes armarios de telecomunicaciones, el cuarto de equipo y la entrada al edificio. Este cableado se utiliza para conectar diferentes dispositivos de red en diferentes pisos. Bueno, aquí podemos ver cómo desde el cuarto de equipos, que es el 2, se conecta un cable hasta el 4, que este es el armario de telecomunicaciones, que lo vamos a definir ahora mismo. Pero el cable vertical se utiliza para interconectar de los equipos que están en el cuarto de equipo hasta el armario de telecomunicaciones. Esos dos se interconectan. Aquí en la segunda imagen podemos ver el armario de telecomunicaciones que está aquí, y estos dispositivos que están aquí se conectan al equipamiento, al cuarto de equipo. Entonces ese cableado, el vertical, también conecta a lo que son los dispositivos que están en los diferentes pisos del edificio. Aquí, como lo dice la definición, sirve de interconexión entre el armario de telecomunicaciones, que es esta acá, el cuarto de equipos, la entrada, y esto lo lleva a los diferentes pisos del edificio. Está el armario de telecomunicaciones mencionado ahora mismo, que tiene como función principal la de concentrar las terminaciones de todo tipo de cable horizontal reconocidos por el estándar. Los cables de backbone también son terminados aquí con el fin de extender los servicios de telecomunicaciones hacia las áreas de trabajo. Cada edificio debe tener al menos un armario de cableado. Entonces, como lo dice aquí, este cableado interconecta lo que son el cableado vertical, y también de este mismo cableado vertical de aquí también sale el horizontal. También lo podemos ver aquí en la imagen, en el 4. De aquí es que salen el cableado horizontal también, que lo podemos ver acá arriba. Ese es el cableado horizontal y sale de el armario de telecomunicaciones. Bien, entonces hay una interconexión de el cuarto de equipo, cable vertical, se conecta al dispositivo que está en el armario de telecomunicaciones, y del armario de telecomunicaciones sale el cable horizontal, el cableado. Cableado horizontal se refiere al cableado que se extiende desde el panel de parcheo en el armario de comunicaciones
el panel de parcheo, vamos a ver una imagen ahora mismo que lo vamos a definir, que es un equipo de conexión que está ahí alojado en el armario de telecomunicaciones. Y entonces el cableado horizontal sale de aquí y se extiende a los puntos de áreas de trabajo, o sea, donde están los usuarios finales, y llega hasta aquí, hasta estos puntos negros, que es donde se conectan el computador, es donde se conecta al internet o a la telefonía si se utilizan teléfonos y demás servicios de telecomunicación, o el televisor o el cable, etcétera. Aquí lo podemos ver también como sale de acá, de esto que viene del armario de telecomunicaciones, y sigue el cable horizontal y conecta el área de trabajo. Ok, ahora el último subsistema es el área de trabajo, que comprende desde la roseta o punto de conexión, o sea, desde el armario de telecomunicaciones, desde el panel de parcheo hasta el equipo o estación de trabajo, o sea, hasta el usuario final o el área de trabajo donde están las computadoras, donde están las personas trabajando con computadoras, impresoras, y acá donde es el lugar donde se instalan los servicios, o sea, telefonía, internet también, energía eléctrica, etcétera. Ok, vamos a hablar del estándar de cableado. El estándar de cableado, como se define acá, se refiere a un conjunto de especificaciones técnicas y normas que establecen las mejores prácticas para el diseño, instalación y mantenimiento de infraestructura de cableado para redes de telecomunicaciones en edificios comerciales y de oficinas. Bueno, como ya se explica muy bien ahí, son un conjunto de reglas que debe seguir el que está instalando el cableado estructurado para que funcione con la mayor calidad posible. Entonces, dentro de esos estándares, casi cada componente del sistema debe de tener cierta configuración que el estándar lo pide. Los cables deben ser de tal tipo, de tal categoría, para que haya una armonía en cada dispositivo del sistema. El estándar más usado es el TIA EIA 568 y el ISO IS 11801. Y estas son las instituciones que los crean. Por ejemplo, el primero acá lo creó la TIA, que es Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, y EIA, Asociación de Industrias Electrónicas, empresas estadounidenses. Y aquí la ISO y aquí la IEC. Bien, esta imagen que ustedes ven acá, donde estos cables están casi en el techo, arriba, ese es el cableado horizontal que vimos anteriormente en los subsistemas, que el estándar pide que estén bien ordenados y que no sea de accidente, o lo ordenan así para que no haya ningún accidente con las personas u otra situación que pueda suceder. Bien, en el ejemplo aquí que utilizaremos, utilizamos la norma más común, que es esta, y esta norma exige que los cables de par trenzado deben seguir estos estándares. Debe seguir esto, el 568A o el 568B. Y eso, los cablecitos que tienen el cable de par trenzado deben ir organizados como lo pide aquí, en el A o en el B. Y dependiendo de cómo se arma el cable, se sabe qué dispositivo conectar con qué otro dispositivo, dependiendo de la configuración del cable. Estos son otros estándares que se utilizan en el cableado. Otro ejemplo para que ustedes vean que hay más también. Ok, ahora vamos con los tipos de cableado. El cableado estructurado ha ido evolucionando para ofrecer mayores velocidades y arquitecturas de red más complejas que permitan la gestión eficiente para los edificios inteligentes. Estas son las siguientes categorías del cableado.
está la categoría del 1 al 5, que no voy a hablar mucho porque estos tipos de cables ya casi ni se usan. Está la 5, que es la que se usa más, y 5E. Aquí te pueden ver las informaciones, los datos. El 5E también aquí, que este es el más adecuado para redes hasta de 1000 megabits por segundo y es comúnmente utilizado para redes de voz y datos. Aquí vemos una categoría 3 y unos 5. Para nosotros es difícil a simple vista calificarlo, de ver qué categoría es, pero muchas veces en el aislante que tiene que traer lo dice. Como les iba diciendo, esta categoría, pese a seguir existiendo, no se recomienda ya que no son capaces de posibilitar las velocidades y ancho de banda que requieren las tecnologías actuales. Las que van de 6 al 8, estas son las más solicitadas porque responden a esos requisitos. Entonces vamos a ver el 6. En la información que tiene, es para redes de 10 gigabits por segundo y es comúnmente utilizado para redes de voz y datos de alta calidad. El 6A es para también de redes de 10 gigabits por segundo y se utiliza en aplicaciones que requieren un mayor ancho de banda. Ya ahí mejora ya cuando tienen más ancho de banda el 6A que el 6, y se utiliza por ejemplo para aplicaciones como en la transmisión de video en alta definición. La categoría 7, que también es para de 10 gigabits por segundo, pero se utiliza en aplicaciones que requieren alto rendimiento, como en el caso de redes data centers y servidores. Y el 8 lo puse para que ustedes conozcan, es que hay un nuevo en el mercado, no se está utilizando mucho, pero es nuevo y puede ser que se utilice más adelante en redes que requieran más requisitos de conectividad. Y el ancho de banda es de 2 GHz, perdón, la frecuencia, y la velocidad de 25 gigabits a 40 por segundo. Aquí están los cables 6A y 7. Esta capa metálica que tienen es para impedir que el electromagnetismo, la interferencia electromagnética pueda surgir efecto en las redes o en el cable, y se protege para esto. Por eso se recomienda mucho, el estándar recomienda mucho utilizar esos tipos de cables. Están los equipos de conexión, que el equipo de conexión es aquel hardware que conecta diferentes recursos de una red. Estos equipos se utilizan para conectar los diferentes dispositivos de red, como ordenadores, impresoras, routers, switches y servidores. Y entre los más comunes están el panel de conexiones o patch panel, o también, como mencionamos anteriormente, panel de parcheo, que estos también están en los armarios rack, en los paneles de parcheo. Y un panel de parcheo es el elemento encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado. Estos paneles pueden ser de pared o pueden ser montados en rack, como le mencioné anteriormente, y suelen tener puertos, RJ45. Estos permiten la organización de los cables y su fácil identificación. Como lo vemos aquí, tienen puertos RJ45 mayormente. Están los conectores, que son la interfaz física que se utiliza para unir los diferentes cables de la diversa categoría, y el que más se utiliza es el RJ45. Están los patch cord, que son también elementos fundamentales de un cableado estructurado, que son los cables de parcheo, y es identificable porque en sus dos terminales tiene RJ45 conectores. Están los switch o conmutador, que son aquellos dispositivos que se usan para conectar múltiples dispositivos, valga la redundancia, en una red, que permiten la comunicación y transmisión de datos entre ellos. Esto es para transmitir, su función es transmitir datos y que se comuniquen entre ellos los dispositivos que se conectan mediante el switch.
Además se utilizan en el extremo del cableado vertical que hablamos anteriormente y se conectan a los paneles de parcheo. El router, que los routers son dispositivos que permiten la interconexión de diferentes redes y el enrutamiento de datos entre ellas. El router, esta es la función principal que permite la comunicación entre dispositivos que están en redes distintas. Esa es su función principal. Está el módem, que es el dispositivo que se utiliza para conectar una red de datos a una línea de telecomunicaciones, como la línea telefónica que hablamos anteriormente también. El módem se usa para que la línea telefónica se conecte a él, o de fibra óptica. Está el gateway, que lo vimos en las imágenes del edificio, que es un dispositivo que se utiliza para conectar dos redes con protocolos de comunicación distintos. Por eso lo vimos en lo del edificio. Y aquí vemos una imagen también de cómo es un gateway. Hay otros que son más grandes. Está el hub, que es un dispositivo que se utiliza para conectar varios dispositivos en una red local. Y a diferencia del switch, no gestiona el tráfico de datos y puede provocar congestiones en la red. Por último, vamos a hablar de la seguridad física. La seguridad física es la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos e información confidencial. Algunos de los problemas de seguridad física serían los desastres, incendios, equipamiento, inundaciones, picos y ruidos electromagnéticos y cableado. Bueno, ante esos desastres, como pueden ser desastres naturales o por factor humano, entonces se crean medidas de seguridad física para esos equipos, ya que lo importante es conservar la información. Se han creado ese tipo de medidas, y como en esta imagen podemos ver algunas, como el control de acceso, o sea, los dispositivos debe de haber una restricción de acceso a los usuarios y los que van a utilizar también los altos, si en una empresa los directivos tienen otro control de acceso, videovigilancia, las cámaras, porque hay lugares a donde solo personas especializadas pueden entrar o personas autorizadas, los sensores, las alarmas por algún incendio o ese tipo de cosas, la detección de intrusos y las demás cosas, y las demás opciones que aparecen ahí, que son medidas para evitar esto, que se produzca una pérdida de información o una divulgación de información confidencial. Bueno, aquí les presentaremos algunas medidas de seguridad física. Está la ubicación adecuada de los armarios y rack. Como vemos aquí, este es un armario rack, y dentro están los dispositivos como a veces servidores, también computadores y también paneles de parcheo. Ahí, entonces, estos armarios son los que alojan los equipos de red, y el cableado debe ubicarse en áreas seguras y accesibles solo para personal autorizado. Deben estar cerrados con llave y con acceso controlado mediante sistemas de seguridad. Como lo mencionaba anteriormente, solo hay lugares donde solo personas autorizadas pueden entrar para que no haya pérdida de información o malversación. También está la identificación y etiquetado, que es como lo definí aquí, que debe estar correctamente identificado el cableado estructurado y etiquetado para que sea fácilmente identificable y se puedan realizar mantenimientos y reparaciones de forma segura y eficiente. En la imagen podemos ver un ejemplo de los cables de parcheo, que estos, según el estándar, deben ir identificados, y en esos papelitos que vemos ahí suelen ir la fecha de que se construyó ese cable, un ID único que tiene cada uno, también de qué categoría es el cable y otros datos más.
Y así los otros componentes del cableado estructurado tienen también sus datos que son identificables, y esto es importante porque si hay un cruce o un cable que no debe ir en un lado, va en otro, puede haber pérdida de información. Y el administrador de red o aquel personal autorizado puede cometer un error. También está la protección contra daños físicos, que estos deben estar protegidos por este tipo de daños como golpes, cortes, perforaciones que pueden afectar el funcionamiento y seguridad. Para ello se utilizan canales, conductos o bandejas para mantener los cables seguros y protegidos. Aquí vemos una imagen de los conductos, de que son para proteger los cables, por ejemplo. La gestión de cables, esto se refiere a que es importante que donde se haga la instalación del cableado estructurado no quede un cable suelto, un cable muy corto o no muy largo, sino que haya una organización donde nadie pueda tropezar con un cable ni nada de eso. A eso que se refiere a la gestión de cables. Y por último está la verificación de seguridad, que es recomendable que periódicamente una persona especializada en las redes y autorizada para ello realice verificaciones de seguridad en el cableado estructurado para garantizar su correcto funcionamiento y detectar posibles vulnerabilidades o fallos en el sistema, como puede ser que un cable esté dañado y él, midiendo continuidad, se dé cuenta de ello, y demás, y otros fallos que se pueden encontrar en un cableado estructurado. Así que muchas gracias, hasta aquí ha sido la exposición y he hecho el esfuerzo para que quede lo mejor posible, y muchas gracias.